es el momento de que usted arranque una hoja. ¿Existe la mascota todavía, Fiel? Sí, claro, claro. Entonces busque una mascota, arranque una hoja, lápiz y papel con borra, porque usted va a tener que escribir y borrar para aprender. Nuestro querido amigo Juan de Dios. Saludo al país, saludo a la sociedad dominicana. Muchas gracias, Michael, muchas gracias. Miren, señores, ayer se juramentó la nueva gobernadora de Puerto Rico, Jennifer González. Jennifer González es la nueva gobernadora por el Partido Nuevo Progresista, que es un partido tradicionalmente que siempre está a favor de la estatidad. La estatidad es un principio que tienen los puertorriqueños que quieren ser un estado de los Estados Unidos. Al día de hoy tiene un estatus, es decir, son un estado libre asociado, pero no son un estado de hecho de los Estados Unidos. Si se convierte en un estado de hecho, entonces ya es un estado federal, como los 50 estados. Entonces se convertiría en el número 51, pero no lo es. Ayer se juramentó, habló de la grave crisis que sufre su país, la grave crisis que padece Puerto Rico, analizó también la política de la región, habló de la relación histórica que se ha mantenido con la República Dominicana, de fortalecer los lazos comerciales entre ambos países. Pero sí ella habló de un tema muy importante, que es una de las incógnitas que tienen los puertorriqueños. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque los puertorriqueños hace mucho están esperando convertirse en el número 51 de los Estados Unidos, el estado número 51. Pero ¿qué pasa? La última participación electoral que ellos tuvieron, donde hubo un referéndum, el referéndum, ahí votó aproximadamente el 25% de la población electoral. De 5.300.000 electores, apenas votaron como 2.400.000. Pero de esos 2.400.000, el 97% votó para que Puerto Rico sea un estado de los Estados Unidos. Y el 1.5% votó para que Puerto Rico sea un país independiente. Y el 1.23% votó para que Puerto Rico se mantenga con ese estatus que tiene, que es un estatus que es el Estado Libre Asociado. ¿Qué sucede? Actualmente, obviamente, es un referéndum que fue vinculante. Entonces, pero eso no depende de Puerto Rico convertirse en un estado de los Estados Unidos. Depende de los Estados Unidos, depende del Congreso de los Estados Unidos, del gobierno de los Estados Unidos. Y tú dirías, bueno, ¿por qué? Bueno, porque el Congreso de los Estados Unidos, el Senado, es que vota por eso. Por ejemplo, ellos llamaron a una cláusula llamado el Plan de Tennessee, que se aplicó a finales del siglo XVIII, es decir, entre 1794 y 1795. ¿Por qué se llamó Plan de Tennessee? Fue un principio que se llamó para que el estado de Tennessee se convirtiera en un estado de los Estados Unidos. Entonces ellos estaban planteando eso, que ese mismo principio, utilizarlo para Puerto Rico, para que Puerto Rico sea un estado de los Estados Unidos, aplicarlo allá en el Congreso. Lo que sí, eso generaría mucho debate, porque el Partido Republicano nunca va a estar de acuerdo que Puerto Rico sea un estado de los Estados Unidos. Y estoy hablando de esto porque la nueva gobernadora, Jennifer González, hizo mucho hincapié de que va a luchar para que Puerto Rico sea un estado de los Estados Unidos, es decir, para anexar a Puerto Rico a Estados Unidos. Algo que es imprevisto, algo que no está claro, porque los republicanos no van a votar para que Puerto Rico sea un estado de los Estados Unidos y que Puerto Rico tenga 2 senadores por el Partido Demócrata. Eso no va a pasar. ¿Por qué? Bueno, porque la mayoría de los puertorriqueños votan por el Partido Demócrata. Entonces, si los republicanos, para que el Congreso admita a Puerto Rico como un estado de los Estados Unidos, tiene que votar la 2/3 parte. Y al día de hoy los republicanos son mayoría. Tienen 53 senadores. Entonces los demócratas van a necesitar más de 26 senadores del Partido Republicano para que haga causa común. Y eso no va a pasar. Entonces, ¿qué sucede? Los republicanos no van a votar porque los republicanos saben que convertir a Puerto Rico en un estado de los Estados Unidos lo afectaría a ellos en el Congreso. Y como la mayoría es una mayoría mínima o relativa, entonces
votar para que un Estado sea de los Estados Unidos, que es mayoritariamente por el Partido Demócrata, afectaría entonces a ellos. Por eso que yo veo que es difícil, sobre todo ahora que ganaron los republicanos, que van a volver al poder a partir del 20 de enero. Entonces, analizar las relaciones históricas que tiene Puerto Rico y República Dominicana. Por ejemplo, en 2024, República Dominicana tuvo un intercambio comercial con Puerto Rico de 4.000 millones de dólares. De esos 4.000 millones de dólares, el 75% benefició a la República Dominicana. La balanza comercial se inclinó positivamente a la República Dominicana. Puerto Rico, obviamente, está pasando por una crisis terrible. Puerto Rico era una potencia de todo lo que tiene que ver con las Antillas Mayores, porque ahí ellos tenían fábricas de cartón, de vidrio, una potencia farmacéutica. Porque Puerto Rico entre 1950 a 1980 pasó de un Producto Interno Bruto per cápita de $342 por habitante a $3.800 por habitante, solamente superado por Venezuela en aquel entonces. Pero obviamente Venezuela es una potencia de petróleo, pero también cuando tú analizas la pobreza, entre 1950 a 1980, la pobreza se redujo un 20%. Pero cuando tú analizas, Puerto Rico perdió entre 1997 al 2012, perdió 80.000 empleos, señores. Obviamente Estados Unidos a partir del 2005, es decir, al principio de los años 2000, le retiró las exenciones fiscales y eso afectó la economía del país. La crisis empezó realmente en los inicios del 2000. Entonces, ¿qué queremos decir finalmente? Obviamente se convierte en un estado en un territorio de los Estados Unidos después de la guerra hispanoamericana, que cuando los estadounidenses se lo quitaron a España, tanto Cuba, la costa de la Florida, la isla de Guam y Filipinas, y conquistaron a Puerto Rico, y hoy Puerto Rico se convierte en la colonia más longeva que hay en todo el continente, con más tiempo, más antigua, porque desde el 1493 hasta el día de hoy es una colonia, no es un país, no es un Estado libre e independiente, es un Estado libre asociado. ¿Qué va a pasar? Lo que yo sí creo que va a permanecer el mismo estatus de que sea un Estado libre y asociado. Panorama FM 96.